y os pido un poco de consideración con lo que voy a compartir, porque quizá la predicación hoy es un poco diferente a lo que suelo hacer, pero tengo una fuerte convicción en el corazón que es oportuno. Aunque solamente voy a tocar la punta del iceberg de lo que voy a compartir, pero es algo que llevo estudiando desde hace bastante tiempo. Solo lo he compartido en ciertos estudios con pocas personas, de mucha confianza y quizá no en Sevilla. Pero me gustaría que pudiéramos valorar en el corazón si esto es de Dios o no lo que voy a compartir. Es tiempo de examinarnos a nosotros mismos y considerar estas cosas. Mira, hermanos, cuando uno estudia toda la palabra, una de las cosas que uno se da cuenta es que, aunque suene suena poco políticamente correcto, pero considera si esto es verdad con las Escrituras. Dios selecciona. Dios clasifica a la gente. De hecho, el día que Él nos juzgue, lo que va a hacer es clasificar. El día que estemos delante de Él. Pero antes que llegue ese momento en el que pasemos por el tribunal de Cristo los que somos creyentes, o por el juicio del gran trono blanco los que no son creyentes, pero en un otro juicio lo que va a hacer el Señor es clasificarnos. Es seleccionar. ¿A que no suena bien? ¿A que lo que suena bien es todos igualitos, todo lo mismo, pero eso no es bíblico? ¿Qué es lo que va a seleccionar Dios o clasificar? Especialmente los creyentes. ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo es mi corazón? Y sabes que para eso Dios va a ordenar circunstancias difíciles, circunstancias agotadoras y que se alarguen en el tiempo para probar lo que hay en tu corazón y en el mío. Cuando Dios saca a Israel de Egipto para meterlos en la tierra prometida, no los llevó directamente. Los tuvo un tiempo en el desierto y explica la palabra por qué. Dice que lo hizo Dios para probar lo que había en su corazón, si habrían de obedecerle o no, si habrían de servirle o no. Y eso es una forma de decir, a ver si cuando dicen que yo soy su Dios, es verdad. Así que Dios permite y ordena circunstancias en nuestra vida de muy diverso tipo, individuales, colectivas, sociales, históricas, que Dios utiliza para clasificarte y para clasificarme, en función de cómo es nuestro corazón para con Él. Y eso tiene una manifestación práctica. Muchas veces cuando hablamos del corazón lo ponemos todo tan interno que se queda como en una cápsula. No, lo importante, Dios sabe la intención de nuestro corazón y tal. Muy bien, hermanos, sí, hay una intencionalidad del corazón. Hay cosas que Dios ve y que yo no. Y que los demás no ven de mí. Pero no solamente es la intencionalidad. Cuando un corazón es auténtico delante de Dios, eso se manifiesta en cómo reaccionamos ante diversas circunstancias, especialmente las difíciles. Y ahí es donde Dios ve, bueno, Dios ya lo sabe, pero ahí es donde Dios, digamos, hace que aflore nuestra realidad. Y es una forma justa de que Él nos juzgue. Si Dios dijera, como yo sé cómo tú eres y lo que vas a hacer, pues ya te condeno directamente o te apruebo directamente, no sería justo. Se juzgan las obras y la intencionalidad. La intencionalidad, Dios juzgará la intención de nuestros corazones, pero también nuestras obras. Nuestras obras son el termómetro de la realidad de nuestro corazón. Lo que tú haces, lo que yo hago, es un termómetro
de cómo somos. Por eso la Biblia no suele decir que te autoexamines mucho para ver cómo tú eres. El rey David dice, examíname, sondéame, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad. Por eso a mí no me gusta mucho la introspección en las personas, ni en la vida de iglesia, ni en la atención pastoral. La introspección generalmente hace daño. O te miente, te autoengañas. Por eso la Biblia dice, meditad acerca de vuestros caminos. Es decir, piensa qué es lo que haces. Y ese es el mejor termómetro de cómo somos realmente. ¿Qué hizo Dios con aquellos de Gedeón que iban a ir a la lucha? ¿Cómo los clasificó? Los llevó a beber aguas y según cómo bebían, Dios dijo, con estos y estos no. Una clasificación. ¿Qué pasó con aquellos que habían salido de Egipto, que estaban en el desierto? Dios, en función de su credulidad o de su incredulidad, de la cual también nos habla Hebreos, creo que capítulo 4, lo estoy diciendo de memoria, no sé, hubo quienes entraron en la tierra prometida, pero hubo una generación que por incredulidad no entró en la tierra prometida. Y habían sido salvos, habían salido de Egipto, habían participado de la Pascua y habían gustado milagros y obras sobreprotectoras de Dios para ellos. Aún así, Dios los clasificó. Y hermanos, ¿qué nos hace a nosotros pensar que todos somos iguales por el hecho de que vayamos todos a una misma iglesia? ¿Por el hecho de que seamos todos de una misma religión? ¿Eso quiere decir que Dios nos ha clasificado porque tú elegiste dónde reunirte? ¿Porque tú elegiste a qué iglesia vas a asistir? Nosotros pensamos que Dios nos va a tratar en función del grupo donde estamos, y eso es un autoengaño. Aquí, ahora mismo no somos muchos, creo que no somos más de 30, no lo he contado, pero ¿todos vamos a ser iguales porque estamos aquí reuniéndonos juntos cada domingo? Dios sabe tu corazón, Dios sabe mi corazón, Dios manifestará tus obras y mis obras. Y a lo mejor tú tienes más amplia entrada en el reino que yo. Lo que amarra eso no es dónde te reúnes o con quién te reúnes. Es como el fútbol. La gente se identifica con un equipo y dice, hemos ganado. No, tú no has ganado, si tú no eras uno de los jugadores. Y el dinero se lo lleva a él. Ese engaño, esa forma tan simple de funcionar la psicología humana, también nos pasa a las iglesias, que pensamos que del equipo que somos, su futuro es nuestro futuro. No. Me refiero a equipos religiosos. Dios nos clasifica a todos. Y yo ahora, hermanos, voy a pasar a una circunstancia, vamos a hablar un poco de Babel, de Babilonia, porque creo que nos está tocando vivir, aunque siempre ha estado, la reconstrucción de Babel, la reconstrucción de Babilonia. Esto es lo que nos está tocando vivir hoy actualmente y con una fuerza como nunca antes. Nada más que esto ya sería un tema de unas largas conferencias. Pero quiero tocar la base, porque no es casualidad que Dios haya permitido que tú vivas en este lugar, en este país, en este contexto histórico que estamos viviendo hoy. Tú has nacido cuando has nacido y ¿dónde? Por un acto soberano de Dios. Dios decidió que este 2021 romano, del calendario romano, tú estés presente en medio de la historia de los hombres. En Génesis 11, versículos 1 al 9, no lo voy a leer todo para ir más fluido,
Dice que salieron de Oriente, en el versículo 2, y se fueron a una llanura, a la tierra de Sinar. Sinar es Mesopotamia. Y se establecieron allí. O sea, salen, son nómadas, hasta que se quedan en un lugar. Y dice que se dijeron unos a otros, y está hablando de la humanidad. Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Dejadme que os vaya diciendo algunas cosas. Hicieron una construcción para edificar, y ahora veremos qué, con ladrillo en lugar de piedra y con asfalto en lugar de mezcla. ¿Quién hace el ladrillo? El hombre. ¿Quién hace las piedras? Una construcción con tecnología de hombre y con formación de hombre. ¿Sabes una cosa? A una piedra le puedes dar forma. Cuando tú construyes, si construyes con piedra, puedes darle forma a la piedra, pero te cuesta. Tiene que ser a fuerza de martillo o cortarla con maquinaria, pero generalmente la piedra es más dura. El ladrillo es más sencillo. Le das la forma que quiere de manera blandita y cuando ya le tienes dada la forma a tu gusto, entonces lo cueces al fuego y se endurece. Pero la forma se la has dado tú fácilmente. El hombre construye con ladrillo. Lo que Dios edifica es con piedras. No tengo tiempo de desarrollar esto, pero Pedro dice, sed edificados como piedras vivas, no dice ladrillos vivos. Porque Dios nos tiene que cincelar y no es tan fácil, porque a veces somos duros, no somos tan blandos. Así que construyen con ladrillo y con asfalto en lugar de mezcla. Esto es petróleo. Utilizaban petróleo y mezclas de petróleo. ¿De dónde viene el petróleo? De los fósiles. De abajo de la tierra y de cadáveres. Son restos orgánicos de cadáveres. Así que tienes algo hecho por el hombre, formado por el hombre y sustentado en muerte. Argamasado con muerte. Así construye Babel. Dice el versículo 4. Vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos por toda la faz de la tierra. Mirad una cosa, hermanos. Generalmente cuando se habla de Babel o Babilonia, siempre se habla la torre de Babel, la torre de Babel, la torre, la torre, la torre y la torre. Pero lo primero que iban a edificar no era la torre, era una ciudad. No tenemos tiempo para meternos en esto, el sentido de las ciudades en la Biblia. Pero Babilonia es una ciudad y una torre. Hermano, ¿no suena que desde hace ya unos pocos de años se ha cambiado el lenguaje para cambiar el pensamiento de las personas? Antiguamente se utilizaba mucho la palabra patriota. Cada uno tenía su país, tenía su nación, vindicaba su país, su cultura. Patriota. Pero desde hace años nos están cambiando el lenguaje para cambiar nuestro pensamiento. De forma normal, esta es la ciudad de Sevilla, ¿verdad? Que el alcalde dijera ciudadanos tiene sentido. Pero ¿por qué se dice ciudadanos, por ejemplo, a alguien cuando habla un país? ¿Por qué alguien que a lo mejor está hablando a muchos países o de forma globalista sigue utilizando la palabra ciudadanos? Porque se está construyendo, o mejor dicho, reconstruyendo Babel. Se quiere hacer del mundo entero una gran Babilonia. ¿Y sabes una cosa? Las cosas de la ciudad
son del ayuntamiento. Cuando nos dicen ciudadanos, están considerándonos su propiedad. Y no tengo tiempo de desarrollar esto. Pero Babilonia es una ciudad y una torre. La ciudad es para que la gente trabaje, para que la gente colabore a su proyecto. La torre es para que haya una cúspide que llegue al cielo. Hermanos, ¿eran tontos los que llegaron a Sinar para hacer una torre? Y permitidme que utilice esta terminología para hacerlo más impactante. Si esto se trata de metros y tú quieres hacer una torre que longitudinalmente llegue al cielo, ¿a dónde te irías? ¿A dónde te irías? ¿Te vas a ir a una llanura? Como mínimo una meseta y te ahorras ya un montón de ladrillo, ¿no? ¿Qué estaban pretendiendo con esa torre? Y dejadme que lo adelante. El principio de todo esto era satánico. ¿Qué quería hacer Satanás? Y nos lo revela Ezequiel 28 e Isaías 14. Quería asaltar el cielo. Una rebelión contra el cielo. Quitarle a Dios su lugar. No me voy a meter en muchos detalles, pero lo que estaba haciendo aquí el hombre era un principio satánico. Un asalto a la autoridad de Dios. Y lo digo un poquito como una pincelada de pasada. Aquí había algo más. Era un intento de acceder al plano celestial, a la dimensión espiritual, a la dimensión celestial, pero por vías no autorizadas por Dios. Porque se puede acceder por vía de las tinieblas a la dimensión espiritual. Así que aquí tienes un intento de una ciudad, de aglutinar a toda la humanidad en torno a una ciudad, a ser ciudadanos de un proyecto común, en el que, entre otras cosas, es rebelándose contra Dios y tratando de tener una espiritualidad en las tinieblas y no en la luz. Pero espiritualidad. Espero no estar siendo muy complicado, hermano. Y os aseguro que estoy tocando solamente la superficie de este tema. ¿Cómo sabían ellos que iban a ser esparcidos? Lo está diciendo ahí el versículo 4. Hagámonos un nombre. Algunas traducciones dicen, vamos a hacernos famosos. Tener nombre en las Escrituras significa mucho más. No tenemos tiempo tampoco para verlo. Pero su funcionalidad, sus capacidades humanas, querían ellos desarrollarlas, probablemente por vías ilícitas también. Lo digo como una pincelada. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos traían un conocimiento que probablemente ya venía desde Adán. Adán no era Tarzán en medio de la jungla, ni Eva era Jane con Adán en medio de los monos. Eso es imaginería popular. Si la voz de Jehová se pasaba por el huerto, dice Génesis, la palabra de Dios se paseaba en el huerto y trataban con ella antes de la caída, ¿tú crees de verdad que eran como Tarzán y Jane en medio de la selva? ¿De verdad piensas que eso era el hombre? ¿Y Enoc no sabría nada de Dios, el que caminó con Dios? ¿Y Noé? ¿Y los hijos de Noé no tendrían un conocimiento? Hermano, ellos querían hacerse un nombre y utilizar conocimiento que venía de atrás para independizarse de Dios, rebelarse contra Dios, pero no para ser unos trogloditas, te lo aseguro. Ellos sabían, incluso incluía profecía, sabían que iban a ser esparcidos por toda la tierra y todavía Dios no lo había hecho. Por si acaso se hacen un nombre para reconocerse entre ellos si fueren esparcidos por toda la tierra. Y aquí tienes la base bíblica, aunque no es el tema que quiero tocar, de grupos de poder que han existido a lo largo de la humanidad.
con conocimiento de cosas que ni tú ni yo tenemos por asomo, pero que ellos tienen para reconocerse entre ellos y para tener poder y para, sabiendo que van a ser esparcidos, volver a organizar y a reconstruir Babilonia. Y algunos dicen, ¿tú cómo sabes que quieren hacer eso? Pues porque aparece en Apocalipsis Babilonia. Al final está Babilonia. Versículo 5. Dice que Dios desciende para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Era la humanidad, hermanos, los que estaban haciendo esto. Y dice en el versículo 6, he aquí que el pueblo es uno. Tiene una sola lengua, dice, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Es decir, estaban encabezonados, dicho en plata, obstinados, dicho más finamente, obcecados. En terminología bíblica estaban con dura cerviz, ya como los burros con la orejera, no, con la anteojera, perdón. Ya tienen esa visión y van a ir hacia ahí, pase lo que pase. Dios ya sabía que no iban a arrepentirse de lo que estaban haciendo. Y fijaos, dice, he aquí el pueblo es uno, unidad. Bueno, uno de los engaños que tenemos hoy día, todo lo que suena a unidad parece bueno. Pero tú y yo pudiéramos ser unánimes para hacer cosas malas. Tú y yo pudiéramos ser uno en una organización criminal. Pero cuando hay unidad en las cosas o la gente está de acuerdo, parece que las cosas son buenas. Pero aquí había un acuerdo unánime de la humanidad para independizarse de Dios, para hacerse un nombre y para asaltar los cielos. Un principio satánico. La humanidad se había hecho una en el espíritu que tuvo el querub que se rebeló, el ángel de luz que se rebeló contra Dios. El mismo principio. Así que Dios, ya sabéis que confunde las lenguas, los esparce desde allí sobre la faz de toda la tierra. Acordaos, Dios los esparce por toda la tierra. Y si dice toda la tierra, es toda la tierra. A mí que nadie me venga diciendo, bueno, pero América no, porque no se había descubierto todavía. Bueno, eso sería para hablarlo tranquilamente. Pero os aseguro que hay algunas cosas arqueológicas que no apoyarían la versión oficial. Ahora, y dejaron de edificar, no dice la torre, la ciudad. En aquel momento dejaron de edificar la ciudad. Si tenían un interés en llegar al cielo, quiere decir que Babel tiene una espiritualidad. Babilonia tiene religiones. Babilonia tiene religiosidad. Babilonia tiene su unidad. Y el nombre es Babel porque allí confundió Jehová. Babel significa confusión. Ahora estoy en el capítulo 10 de Génesis, versículos 8 y 11. ¿Quién edificó la torre de Babel? Se sabe que la edificó Nimrod, el que aparece en el versículo 8. Hijo de Cus, Cusita, de ahí vienen los etíopes, descendiente de Cam, y dice que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Versículo 9. Vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Pero qué significa esto? ¿Que era un hombre que tenía poder y que le gustaba cazar ciervos delante del Señor? ¿Que le gustaba cazar gacelas delante del Señor? ¿Un hombre aficionado a cazar tigres y leones? ¿De eso se trata? ¿Y eso es lo que la Biblia está tratando de poner en relieve? Versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Y fijaos que había más ciudades que formaban parte del reino de Babilonia, de Babel. Os voy a leer algunos detalles de cómo traduce la Biblia textual, la cuarta edición. Dice que era el primer prepotente en la tierra.
¿A que no es lo mismo que alguien te diga que es poderoso que te digan que es prepotente? Y dice que era intrépido cazador enfrentado a Adonai Elohim. Era cazador en rebeldía y enfrentado a Dios. ¿Qué puedes cazar tú para que te enfrentes a Dios? Para que vayas a la contra de Dios. Esaú era cazador, pero estaba enfrentado a Dios por cazar. ¿Qué puedes cazar para que te enfrente a Dios? El principio de su reino fue Babilonia, y dice esta traducción, de aquella tierra, dice, siendo fortalecido, salió y edificó Nínive. Ese siendo fortalecido lleva implicaciones de algo que le iba dando energía y poder. ¿Pensáis que era el Espíritu de Dios? Perdonad, hermanos, que quizá esto parece un poco estudio, pero hay que entender estas cosas porque si no, no entendemos lo que estamos viviendo hoy día. ¿Qué puede ser, qué se puede cazar para que estés enfrentándote a Dios? Cuando además alguien que no es Dios te está fortaleciendo. Os leo un versículo por si nos puede dar un poco de luz. En Jeremías 16:16 dice Dios para su pueblo, he aquí yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. ¿Qué pensáis que puede ser pescar? Pescar hombres. Y dice, y después enviaré muchos cazadores y los cazarán. ¿Cazar qué? Hombres. Esto Dios los va a permitir en un determinado momento, no es el tema. Nos sirve para ver que la Biblia también habla de cazar hombres y Dios lo va a permitir. Nimrod era un hombre violento que cazaba hombres. Por eso también se puede traducir cuando dice que fue el primer poderoso prepotente en la tierra, el primer tirano. Un tirano que cazaba hombres. Un tirano que por obra de un ángel caído, por obra de Satanás, por obra de seres caídos, fue siendo fortalecido para enseñorearse de los hombres y buscando unidad. Hermano, esto guarda relación con el principio satánico, que en Génesis Dios le dijo a la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás. ¿Y cuál iba a ser su alimento todos los días de su vida? El polvo. ¿Y qué le dice Dios al hombre en ese contexto? Polvo eres y al polvo volverás. ¿De qué se alimenta Satanás? De destruir al ser humano. ¿De qué se alimentaba Nimrod? El primer anticristo de la tierra. Tiranizar la humanidad y unificarla en torno a un proyecto para asaltar los cielos, para rebelarse contra Dios y engrandecerse a sí mismo. Y la base de todo esto, hermanos, lo tenemos en la Biblia. Qué predicación más rara estoy dando hoy, ¿verdad? Qué predicación más rara estoy dando hoy. ¿Y por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque creo que nos está tocando vivir, y permitidme que no dé muchos datos, porque entonces la predicación iría solamente en este sentido y quiero decir otras cosas. ¿Qué hacemos ante esto? Pero nos está tocando vivir como nunca la reconstrucción de Babilonia y la tienen casi lista. Y Dios lo va a permitir. ¿Para qué? Para que se pruebe lo que hay en nuestro corazón. ¿A quién serviremos? ¿A Babel o a Dios? Va a haber momentos, hermanos, donde va a ser casi imposible quedarnos en medio. Va a ser casi imposible estar en equilibrio con Dios
y con este sistema. Va a ser casi imposible. Dice Apocalipsis 14:8, eso es un futuro, habla de la caída de Babilonia, pero dice que lo que hace, dice, lo llama la gran ciudad. Somos ciudadanos del mundo. Porque ha hecho beber a todas las naciones. Fíjate, una gran ciudad que hace beber a las naciones. Hay naciones, pero todas trabajan para la gran ciudad. Y les ha hecho beber a todas del vino del furor de su fornicación. Babilonia pretende que las naciones forniquen. Aparte de la sexualidad en sí mismo, esto en terminología espiritual es arrastrar a las naciones al paganismo, a la demonología, a rebelarse contra Dios. Dice Apocalipsis 17:5, dice que en su nombre, en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Dónde? En la frente, exactamente uno de los lugares donde estará la marca de la bestia, pero no quiero meterme por ahí, simplemente dejar detalles. Porque la marca de la bestia tiene que ver con Babilonia. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es un espíritu de tinieblas corrupto, es una espiritualidad, una religiosidad corrupta, inmunda, caída, inspirada por demonios. Exactamente igual que cuando Pablo le dice a Timoteo de algunas doctrinas de demonios. Hay enseñanzas espirituales demoníacas que parecen que, pero no son. ¿Y quién es la madre de esas perversiones? La Babilonia la Grande. Y dice que es madre de las rameras. Hermano, Babilonia tiene religiones. Y hay que prestar mucha atención, porque sabemos quién es la madre de las prostitutas, pero hay prostitutas. Y me estoy refiriendo a prostitución religiosa. Si hay hijas, hay madres, si hay madre, hay hijas. Y esto sería un tema como para tocarlo también, hermano. Ahora, fijaos que Babilonia, aparte de las cosas que ya hemos comentado, tiene una parte religiosa, tiene una parte tiránica, tiene una parte espiritual, pero también tiene una parte económica. De tal manera que estoy en Apocalipsis 18, hablando de Babilonia, la ciudad fuerte, que será juzgada, dice que los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación por ella, porque ninguna compra más sus mercaderías. Es decir, los grandes empresarios del mundo no pueden vender sin Babilonia. Babilonia es un sistema económico. Por eso la marca del anticristo nadie podrá ni comprar ni vender sin esa marca. Porque Babilonia es un sistema económico. Es un sistema económico. Y si te sacan de él, te quedas como muerto en vida. Y los mercaderes la necesitan. Y tenéis en el versículo 12 las cosas con las que comercia Babilonia. Telas, piedras preciosas, pero cuando se habla de telas también tiene que ver con la moda. El oro, la plata, una serie de cosas. Pero fijaos un detalle. En el versículo 13 termina con dos cosas que son objetos de mercadería y de comercio. Esclavos, personas, almas de hombres. Babilonia, trafica con seres humanos, pero también con las almas de las personas. Y esto es un engaño, hermanos. Porque si tú te sientes libre porque haces lo que te gusta, estamos cómodos y estamos bien, pero nuestra alma está en este sistema ensuciada, están mercantilizando tu alma y mi alma. Eso forma parte de Babilonia. Esto es un sistema perverso, hermanos. Desde hace tiempo se está reconstruyendo esto. Pero hoy día están dando pasos de gigante
para esta reconstrucción que Dios va a permitir que ocurra. Y ahora quiero pasar a lo que nos compete a nosotros. Ni tú ni yo vamos a poder evitar que Babilonia esté. Ni tú ni yo tenemos poder para echar abajo Babilonia. Es el Señor el que la va a juzgar. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros en este momento histórico que nos está tocando vivir? Pues aquí llegamos a Sardis, hermano, porque también forma parte del sistema que nos toca vivir. Normalmente cuando se habla de los últimos tiempos se suele tocar la Odisea, y yo digo amén, porque se refiere a una iglesia donde prima más su opinión que lo que diga la palabra. Por eso la Odisea significa lo que opinemos, lo que opine la gente. Una iglesia que se cree rica pero es desventurada y pobre. Y también Filadelfia, que es una iglesia que tiene poca fuerza, pero ha guardado la palabra y el nombre del Señor. Pero casi nadie habla de Sardis hablando de los tiempos finales, cuando creo que es un contexto de iglesia que va a primar y que también tiene que ver con la venida del Señor, como ahora veremos. Como quiero ir un poco ligero, hermano, fijaos, ¿qué le dice el Señor a Sardis? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjate, no dice estás muerta, estás muerto. Como un solo cuerpo, pero un cuerpo muerto. ¿Y por qué está muerto? Fijaos que tiene que ver con sus obras. ¿Por qué sabe el Señor? ¿Por qué el Señor determina, juzga que está muerto por sus obras? Fijaos las obras como un termómetro de vida. Fijaos una cosa. Yo estoy vivo porque ahora mismo me estáis viendo hablar, hacer cosas. Es decir, porque estoy haciendo cosas, ahora mismo estáis comprobando que estoy vivo. Ahora, ¿estoy vivo porque hago cosas? No, porque estoy vivo las hago. No sé si me explico. Las cosas que hago, es decir, mis obras, no son los que me dan la vida. Tengo vida porque Dios me la dio. Porque hago cosas, podéis constatar que estoy vivo. Si estuviera muerto, hacedme una pregunta a ver si contesto. Si estuviera muerto, pedidme predicar. Sería necio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las obras no son las que generan la vida, pero las obras sí son un termómetro de que hay vida y de qué tipo de vida se expresa. Así que Sardis es una iglesia que por las cosas que hace tiene nombre de vida, de viva, pero hipócritamente, pero está muerto. No hay vida ahí. ¿Y qué es lo que le dice Jesús a esta iglesia? Sé vigilante, velad, estad alerta. Y dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, tuvo vida, pero está muriendo. Es una iglesia que está en un proceso continuo hacia la muerte. Y lo que le dice Jesús en esta situación es que amarre las cosas que quedan todavía ahí vivas porque están a puntito de morir. Y dice ¿por qué? Porque no he hallado tus obras completas, llenas, perfectas delante de Dios. Cuando nuestras obras no son completas en el Señor, plenas en el Señor, están para morir. ¿Y cuál es el antídoto? Versículo 3. Acuérdate, hubo vida, de lo que has recibido y oído. Y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué has recibido y oído? ¿Qué recibió esta iglesia y oyó, por lo cual tuvo vida? Pero ahora las cosas están muriendo, muriendo, muriendo y muriendo. ¿El qué?
¿Qué hemos recibido y oído para que nos diera vida? La simiente implantada de la palabra que produce vida. Y oído. Cuando la Biblia habla de oír o escuchar, generalmente no es cuéntame una canción, cántame una canción, ya lo dije hace poco y puse un ejemplo de un niño al que le dices que vaya a comprar pan. Si el niño te escucha y sigue allí, pues no, niño, ¿tú me has escuchado? Oír y escuchar en la Biblia significa oír para obedecer. Y la base de eso está en el capítulo 6 de Deuteronomio, el famoso Shema Israel. Escucha Israel, el Señor es tu Dios. Uno es. Escuchar significa prestar atención para hacer. ¿Qué hemos recibido y oído? Obedecer la verdad, obedecer la palabra, porque para eso está el Espíritu Santo. Y guárdalo. ¿Qué significa hacer discípulos? Según dijo el Señor Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y arrepiéntete. Si no velas, si no estás alerta, si no estás vigilante, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La venida del Señor. ¿Y sabes por qué el Señor vendrá como ladrón sobre esta iglesia y no sabe a qué hora vendrá sobre ella? Porque en general está muerta, le falta luz. Y no quiero andar en este tema, pero la vida es luz. Tú estás vivo porque tienes un sistema nervioso que es luz, porque es eléctrico. El sistema nervioso es eléctrico. Pero como hemos pecado, es una pila que se agota y se muere. La vida y la luz. Pero eso ya es meterme en otros temas. Ahora, mirad, hermanos. Disculpad, normalmente suelo ser más sencillo. Pero, hermanos, estamos en unos momentos muy difíciles. Y tenemos que enterarnos de lo que nos está tocando vivir. No es tiempo de iglesias muertas cuando Babilonia se está reconstruyendo. No es tiempo de iglesias muertas. De iglesias que, bueno, siempre se ha hablado que el Señor va a venir, estos son ciclos. El Señor va a venir y hay que estar alerta y vigilante. ¿Sabes por qué viene como ladrón y no saben a qué hora? Porque están en tinieblas. ¿Los tesalonicenses estaban en tinieblas? No. Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 6. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, a Sardis el Señor viene como ladrón y les sorprende, no saben qué hora. Pero los tesalonicenses, que no están en tiniebla y que estaban alerta, no les tiene por qué sorprender como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Si Sardis está muerta, es porque está haciendo obras de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Y qué le ha dicho el Señor a Sardis? Que vele, que esté alerta, que esté vigilante. Ahora, hermanos, y aquí viene el quid de la cuestión. ¿Cuánto tiempo llevo, Luis? 44. Pues entonces tengo que coger la recta final para no pasarme más de 3 minutos. Versículo 4 de Apocalipsis 3. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. Unas pocas personas. Una iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerto. Tú no estás vivo porque estés en la religión evangélica, porque digas que eres protestante. No estás vivo porque vayas aquí o allí, porque digas que formas parte de una religión. Eso forma parte del engaño de Babilonia. Hacerte creer que si estás en la religión verdadera, en un grupo verdadero, eso te hace algo. No. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras.
y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hay unas pocas personas que son dignas. ¿Y las demás? Si tú crees que todas las personas que están en una iglesia son dignas, te equivocas. Aquí te lo está dejando claro. En iglesias va a estar gente que está muerta. Solo Dios sabe quién es salvo de verdad y quién no. ¿Qué significa vencer? No dejarte morir. Seguir en vestiduras blancas. Y eso tiene que ver con obras de luz y no de tinieblas. ¿Qué dice el versículo 5? El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Muchos piensan que por decir no borraré su nombre del libro de la vida, uno puede perder la salvación. Pero en el contexto no está diciendo eso. Es una afirmación. Aquí Dios no está diciendo, el Señor no está diciendo, tu nombre lo voy a borrar, el tuyo no, el tuyo lo voy a borrar, el tuyo no. No se refiere a eso. Es una afirmación de que esos son los que están vivos. Es una iglesia donde hay unas pocas personas que son dignas, pero el resto no y está muerta. Es una afirmación de que los que están vivos, en ese contexto, el Señor no va a borrar su nombre. Quédate tranquilo, que tu nombre no se va a borrar. Pero no está diciendo, ya veremos si se borra o no. No está diciendo eso en el contexto de esta iglesia. Y confesaré su nombre. Es un contexto de ¿estás vivo o no estás vivo? ¿Formas parte de las pocas personas que están vivas o no? Hay cosas en las que no me he metido, hermanos. Pero el Antiguo Testamento habla de la gran tribulación y dice que el anticristo va a intentar hacer que la gente se va a entender con los que abandonen el pacto santo. Por eso yo estoy convencido que va a haber iglesias más muertas que vivas. Porque el anticristo se va a llevar bien. Y dice que se va a acercar gente a las iglesias fingidamente, hipócritamente. Claro, no dice la palabra iglesias, pero sí dice que se acercarán con lisonjas para que la gente se aparte del pacto santo. Así que habrá iglesias con nombre de que viven, pero estarán muertas. Confesaré su nombre del Padre y de los ángeles. Cuando Jesús dijo eso, el que me confesare, yo le confesaré, delante de mi Padre y de los ángeles. El que me negare, yo le negaré. Esta es una iglesia in extremis donde se trata de salvación. Pero no salvación de porque voy a tal iglesia ya soy salvo. No, es la salvación de que si has nacido de nuevo, hay un termómetro. Las obras de luz y no obras de las tinieblas. Porque serán iglesias, hermanos, donde harán obras indignas. Obras más propias de las tinieblas que de la luz. Iglesias, el que escucha entienda, que serán inclusivas con toda clase de obras de las tinieblas. ¿Me explico con esto de inclusiva? Por eso, hermano, y ya sí termino, aunque habría mucho más que decir, estamos en tiempo, hermanos, que hacemos cosas para el Señor pensando en el cuerpo. Pero primeramente, como Pablo le dice a Timoteo, en primera, creo que, bueno, pues no sé ahora mismo si es primera o segunda Timoteo, que alguien me lo diga para la grabación. Es 4:16. El apóstol Pablo dice a Timoteo, cuida de ti mismo y de la doctrina. Dice, y si eres perseverante en eso, no solamente te salvas a ti mismo, sino a los que te escuchen. Eso quiere decir, hermano, no está hablando de la salvación solamente del infierno, sino salvarse de una iglesia muerta. Porque Pablo le habla a Timoteo de cómo serán los hombres en los últimos días. Primera de Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hermano, estamos en tiempos donde, y esto os lo digo con el corazón en la mano a los jóvenes, a todos, pero especialmente a los jóvenes. Ten cuidado de ti mismo, individualmente. Cuida de ti mucho delante del Señor.
Cuida de tu corazón delante del Señor, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, guarda tu vida espiritual. Pasa tiempo orando con el Señor, pasa tiempo instruyéndote en la palabra. Esto no es egoísmo, hermano. Primeramente, cuídate tú. Y después, cuidamos de la iglesia. Pero tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes dar vida de Cristo en la iglesia si no la tienes. Estamos en tiempos de velar cada uno de nosotros personalmente, individualmente, con mucho cuidado, con mucha alerta, con mucha vigilancia, para no ser engañados por Babel, por Babilonia, para no estar haciendo las obras de Babilonia, porque si no seremos polvo que Babilonia comerá, Nimrod nos tragará. Hermano, estamos en tiempos muy peligrosos. Cuidar de ti mismo significa cuidar tu vida delante del Señor, tu espíritu. Por eso en 2 de Corintios, creo que 5, dice, librad de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiaos. Cuidado con nuestra vida espiritual. Cuidado con nuestra alma, con nuestra mente y nuestro corazón, individualmente. Que seamos de esas pocas personas, de ese remanente. Porque el que venza, cada iglesia de Apocalipsis termina con el que venza, individualmente. Hermano, cuida de ti, primero, espiritualmente. No nos engañemos. La iglesia debería estar así y tal. Esto es que no está correcto, debería ser así y tal. Muchas veces cuando estamos queriendo arreglar la iglesia es una proyección de nuestra propia frustración, nuestra propia falta. Cuida de ti mismo. Y eso significa, hermanos, también, y con esto ya sí termino de verdad, que cuidemos nuestros cuerpos. Somos templo del Espíritu Santo. Jesús nunca profanó el templo, aun sabiendo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Dijo, bueno, como esto se va a destruir, voy a darme un paseíto por el lugar santísimo. Total, en unos años esto aquí no queda nada. Jesús no hizo eso, entre otras razones porque hubiera pecado. Era de la tribu de Judá y estando en esta tierra, siendo el Hijo de Dios, no se metió en el lugar santísimo. No se metió en el lugar santo porque eso era para sacerdotes y levitas. Y era un templo que iba a ser destruido. Estoy diciendo esto, hermanos, porque tu cuerpo y mi cuerpo van a ser destruidos y tendremos un tabernáculo celestial, un cuerpo nuevo. Pero no profanemos este por el hecho de que un día vaya a desaparecer. Hoy estamos en tiempos donde debemos ser muy vigilantes de qué significa profanar o no nuestro cuerpo. Y estos temas no se suelen tocar mucho en las iglesias. Porque Babilonia hoy, el que escucha entienda, está intentando profanar nuestros cuerpos. Llevan tiempo traficando con las almas de los hombres. Los más media están profanando la mente. Hoy día, cualquier niño con 10 años ha visto en televisión una cantidad de pecado enorme. Enorme. Hermano, Babilonia lleva tiempo contaminando espíritu y contaminando el alma de las personas, de los niños. Hay un asalto final que de alguna forma también llevan tiempo haciendo, pero lo van a procurar hoy como nunca lo han hecho. Quieren profanar tu cuerpo. Quieren profanar mi cuerpo. El anticristo dice que se sentará. Bueno, dice que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel se sentará en el lugar santo haciéndose pasar por Dios. Hermano, igual se construye el tercer templo y lo profanará. Pero mucho cuidado de que Nimrod, de que el adversario, de que el diablo, espero que me entendáis en qué contexto lo estoy diciendo, no profane nuestro cuerpo de tal manera que se siente en él para gobernarlo.
Una persona que haya tenido dependencia de una toxicomanía sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Pero hoy día se está intentando hacer eso a nivel general. Y todo vuestro ser, ahora sí termino, tengo que llevar mucho tiempo hablando. Y todo vuestro ser, así termina el apóstol Pablo hablándole a los tesalonicenses. Espíritu, alma y cuerpo sean presentados, estén irreprensibles para la venida del Señor. Ni tú ni yo vamos a poder destruir Babilonia, pero sí podemos cuidar de nosotros mismos, individualmente, para que seamos de edificación para otros, en estos tiempos de tanto engaño y donde la ofensiva para colonizar el espíritu, el alma y el cuerpo de las personas va a ser como nunca. Se viene trabajando, pero se va a intensificar. No ha sido decisión mía, hermano. Este tiempo te ha tocado vivir porque así lo decidió el Señor. Pero te digo una cosa, tú y yo vamos a ser puestos a prueba para ver lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. ¿Qué es lo que va a aflorar? ¿Qué es lo que haremos? Ese será el termómetro por el cual el Señor nos juzgue. Hasta aquí, hermano. Os pido disculpas si he sido muy complejo. Os pido disculpas si me he pasado un poco de tiempo. Sabe el Señor que he tocado solamente la superficie de a lo que todo esto nos pudiera llevar. Yo le pido al Señor que verifiquéis con la palabra si lo que yo he dicho me lo he inventado o es así. Y también le pido al Señor que si veis que no me he desviado mucho en lo que he compartido, que tomemos decisiones serias delante del Señor. Que nos apoyemos para ser firmes, para que cuidemos de nosotros mismos. Pero el primero que te tienes que cuidar eres tú. Si yo pienso en relajarme y que el pastor me aconseje, que el pastor me diga, que los hermanos me llamen, que los hermanos... No estás preparado para este tiempo que te está tocando vivir, ¿eh? Estamos en tiempo de arremangarnos y de ceñirnos los lomos. Estamos para tirar de carreta, pero el que espere que tiren de él, mal tiempo estamos viviendo. Porque confiar en el hombre maldice. Confiar en Dios no solamente bendice, sino que es roca fuerte. Hermano, como confiemos mucho en el hombre, en los que nos gobiernan, en los que están ahí, en todo este sistema humano, mal vamos, mal vamos.